Bienvenido, bienvenida a toda la gente al podcast Cultural Studies. Mi nombre es Toby Miller y mi invitado de hoy es... Hola, soy Nacho Gallego, soy profesor de la Universidad Carlos III de Madrid desde hace ya 20 años, ahora se cumplen mis 20 años en la universidad. Y Felicidades a la muchas, universidad. Enhorabuena a ti también, profe. muchas gracias, Toby. Y bueno, soy un investigador en comunicación especializado, vamos a decir, en industrias sonoras, que es un poco lo que más me interesa. Las industrias de la música, del podcast, de la radio. Empecé como por la radio, luego ya me fui moviendo poco a poco y bueno, juego en una liga, digamos, donde están los tres grandes medios sonoros porque al final están todos en el mismo espacio, vamos a decir, que es en el oído. Mm. Y es un placer de estar contigo ese día, Nacho, un amigo mío desde hace mucho tiempo, ¿no? Y una persona cuya obra yo admiro muchísimo. Pero ahora viene la interrogación. ¿Listo, Calisto? Vamos. Ok, profe. Tengo una pregunta que es más o menos universal en mis conversaciones para preguntarte lo que son las cosas que están dinamizándote, preocupándote, retardándote, interesándote. ¿Qué pasa con profe Nacho? Eh, bueno, pues yo creo ahora mismo la preocupación creo que es global, ¿no? Vamos a decir, para situar, como esto es un podcast, vamos a situarlo porque luego hay gente que lo puede escuchar dentro de 2 años, pero estamos en marzo del 2026, ¿no? En una situación geopolítica inestable, y eso me preocupa, evidentemente, global. Creo que son tiempos muy complejos políticamente, de los que no se escapa casi, diría, ningún país, ¿no? Antes, digamos que hemos pasado, si hace 15 años uno pensaba dónde me escaparía, podía encontrar sitios a los que escapar. Pero creo que ahora mismo es difícil, ¿no? Pensar dónde se puede escapar uno. Esa es una quizá de las mayores preocupaciones. A veces uno piensa que quizá escaparse a la vida rural, ¿no? Que es como algo que siempre me ronda, porque soy medio rural, vamos a decir, por origen familiar. Y entonces siempre tengo ahí como el espacio del pueblo, como pensándolo ahí, para poder huir. Y luego, evidentemente, a mí me preocupan cuestiones del día a día, o sea, también pensar un poco cómo dentro de esta situación podemos mejorar nuestra vida y la de los demás en el día a día, ¿no? Yo creo que esa es un poco la idea, intentar buscar espacios donde podamos estar lo mejor posible. Y bueno, dentro de que ahora estoy fuera de España, estoy de estancia de investigación en Oxford, pero pensando un poco, estoy con un proyecto que estamos montando en el barrio, allí en Madrid, que es una radio comunitaria en estos tiempos y es un poco lo que me ocupa más allá de la universidad, entre otras cosas, pero es ese proyecto en el que he dejado empantanados a mis compañeros allí en Madrid, pero estamos montando una radio de barrio. Porque sí que creo que una de las cosas que podemos intentar hacer para mejorar nuestra vida es crear comunidades cercanas, ¿no? Dentro del día a día y la radio, aunque parezca un medio del pasado, como instrumento y como herramienta, una radio comunitaria creo que es una herramienta estupenda para juntarse con gente, hacer cosas y desde ahí hacer otras cosas y crear comunidad. Entonces, ahora estoy un poco en esas. Entiendo, y de hecho hay varios episodios de este podcast en donde estamos hablando sobre la radio y contra este discurso falso que es el momento de la muerte de la radio. La radio es más popular en estos momentos en muchas partes del mundo que se puede imaginar. En Inglaterra, donde estás, hay planes, por ejemplo, de terminar por la BBC todas las emisoras. Acceso puramente por Internet. Ya en Gran Bretaña, país supuestamente del norte global, 3 millones de personas no tienen wifi, no tienen computadora, no tienen este tipo de acceso. Y no solo para estas personas, pero para muchas otras también, importa muchísimo. En los Estados Unidos, ¿no? Toda la radio comercial está en redes, ¿no? A través, ¿no?
y de la nación sin información local, solo la radio local, ¿no? Hmm. ¿No? De las instituciones universitarias, por ejemplo, ofrecen información sobre el tiempo, ¿no? Información sobre, ¿no?, la educación, información sobre los desastres naturales, información sobre lo político del municipio, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, no es un fin de la radio, un poco como no es el fin de periodismo. Hay más personas alfabetizadas ahora en el mundo que en toda la historia del mundo. Hay más lectores, pero no es una época de oro para periodismo de los medios de la burguesía, ¿no? Periodismo clásico. ¿Qué Sí, a ver, parece? yo, por ejemplo, con la radio hay algo que es interesante, que es un poco el pulso que hay entre los nuevos emporios digitales, ¿no? Y cómo la radio juega dentro de este ecosistema, ¿no? Entonces, sí que, por ejemplo, yo creo que hay una intención clara, ya lo hizo en su día Apple, ¿no? Apple en su teléfono móvil no incluye la radio FM, para escucharla tienes que hacerlo a través de alguna aplicación. El otro día hablaba con un colega de cómo los autos, los coches en Estados Unidos, por ejemplo, los Tesla ya están quitando la radio a través de ondas, la frecuencia modulada o la onda media. Y en Europa, por ejemplo, sí que hay más resistencia, porque yo creo que hay más regulación al final. Y, y dentro de que la onda media sí que es posible que desaparezca, porque es verdad que también gasta mucho para la poca audiencia que tiene. Y como tienen muy estudiada que la cobertura ahora mismo con frecuencia modulada, o con radio digital, o a través de internet, radio digital por ondas, de AB, más o menos cubres casi la totalidad de la población, hay emisoras de onda media que se están apagando. Y yo creo que la radio a través de ondas todavía tiene mucho recorrido. Tú decías que en Reino Unido, a ver, aquí estaba buscando la estadística, ahora mismo el 70% de la población todavía escucha la radio fundamentalmente a través o de DAB, de digital, pero digital por ondas, o de FM, o sea que la escucha digital sigue siendo un porcentaje menor, aunque ha crecido muchísimo, pero sigue siendo un porcentaje menor para el total de tiempo. Y si nos vamos al tiempo, bueno, pues el tiempo acumulado es mucho más alto en FM y en DAB que en cualquier otro soporte. Por tanto, yo creo que a la radio todavía la radio por ondas le queda mucho recorrido. Y luego creo que cada vez vamos a ver también más regulaciones que la protejan, ¿no? Como que protejan que tenga que estar en los coches. Por ejemplo, antes hablabas de los desastres naturales. En recientes casos, bueno, en España no fue un desastre natural, fue el apagón, que hubo un día de apagón. El único medio que aguantó durante ese día, por ejemplo, fue la radio, porque sigue siendo un medio que energéticamente se alimenta con mucho menos, porque el receptor también se alimenta con mucho menos, porque sigue funcionando por pilas, incluso solar, tenemos radios ya solares, eh, y la emisión también gasta mucho menos. Entonces, es el medio que en su día ya, pues por ejemplo, cuando las inundaciones en New Orleans también fue el medio que más resiliente. Y yo lo que sí que creo que es una cosa que decías es que la radio tiene que, y ahí yo creo que es una organización de las comunidades y por parte también de los estados, tienen que potenciar ese nivel local e hiperlocal, porque es verdad que lo digital se desocupa mucho, ¿no? No se ocupa mucho de esto, le interesan audiencias globales comunes, más allá de lo cercano, y ahí la radio tiene que intentar recuperar su pulso, ¿no? Y yo creo, pasa por medios comunitarios, incluso medios comunitarios que sean sostenibles a nivel económico, que la gente trabaje en ellos, pero también en medios públicos, ¿no? Que den esa cobertura, ¿no? A lo que pasa en la cercanía. Hmm. Y has escrito mucho, como mencionaste, sobre la radio, sobre los podcasts, tal vez sobre todo con referencia a la música, ¿no? Ujú, Varios informes casi oficiales, ¿no? Sobre el ujú. estado de la música en España. Y vamos a regresar a los temas de la radio y del podcast, pero quisiera ahora
considerar un poco sobre tu obra con referencia a la música, porque has escrito sobre la música mundialmente, ¿no? Y la música en España. Y si podrías darnos un resumen, un poco. Tienes 50 segundos empezando ahora. Bueno, mira, el acercamiento a la música, yo realmente lo busco, te cuento un poco por qué, ¿no? Porque creo que es a veces lo interesante, cómo llegamos a algo, ¿no? Y tiene que ver con que a mí me encanta la música desde hace mucho tiempo. De hecho, yo antes de estar en la universidad me dedicaba pues, a hacer radio musical, también he sido disc jockey así, no muy pro, pero bueno, disc jockey en la escena madrileña de hace un tiempo. eh, y también durante una temporada fui promotor de conciertos. Eso antes o ya en paralelo a los inicios en la universidad. Entonces, a partir de ahí, y ahí me ocurrió cuando hice mi primera estancia, al venir la primera vez a Reino Unido, en el año 2009, que estuve en Glasgow, y en Glasgow descubrí que había una estantería en la biblioteca que ponía Popular Music Studies. Y dije, uy, qué bien, ¿no? Esto en España como que no, a mí nadie me lo había contado. Y entonces empecé a revisar bibliografía, a pensar en cómo adaptarme, porque al final yo creo que una de las ventajas, ¿no?, de trabajar en la universidad y la investigación es que puedes intentar unir o buscar las cosas que realmente te gustan y te apasionan y conectarlas, ¿no? Entonces fue una forma de conectar lo que me apasionaba con mi vida laboral. Y a partir de ahí lo que he estado haciendo, yo he sido una mirada fundamentalmente desde la economía política, ¿no? Un poco de pensar en las intermediaciones, porque vi también cómo había un recorrido y podía buscar una conexión entre lo que había hecho en mi tesis sobre podcast y cómo podía pensar ya lo musical, ¿no? Desde ahí. Y la relación con la cultura digital, ¿no? Pues desde en los inicios hice investigaciones más sobre do it yourself o sobre el rol un poco de las audiencias dentro de las escenas musicales. Luego ya estuve trabajando más como más estructuras locales globales. Y luego, como bien decías, hemos hecho varios informes, ¿no? Uno, pues, por ejemplo, hicimos un informe para la Asociación Nacional de Productores en España para ver un poco cuál es la situación, ¿no?, de la música a ese nivel. Hemos trabajado también con la Asociación de Mujeres de la Industria Musical. eh, También con la Asociación de Productores Independientes, los otros eran las más majors, también hemos hecho alguna cosa con los indies. Y el año pasado participé de un informe sobre inteligencia artificial y el impacto de la inteligencia artificial en la creación musical, que se fue a través con una empresa que me llamaron y lo hicimos para la Sociedad General de Autores de España, que estaban muy interesados en saber las inquietudes de sus socios, ¿no? Respecto al impacto de la inteligencia artificial en la creación. Y a mí también me interesó mucho porque también era una forma de entender, de meterme en un nuevo asunto que evidentemente es de plena actualidad, ¿no? Eh, Eso ha sido un poco como los temas que he ido tocando. El año pasado, por ejemplo, participé junto a Rodrigo Gómez, al que también conoces bien, y a Argelia Queral, los dos mexicanos. Hicimos un capítulo que se ha publicado este año, hace unos meses, en un libro de David Hesmondhalgh, sobre music streaming. Around the Globe es el libro que se ha publicado en la editorial de la Universidad de California. Y ahí escribimos sobre los corridos tumbaos, que creo que conoces bien, porque ya que estás en México, ¿no? Espero que los bailes. Y estuvimos analizando cómo es un género tan hiperlocal o tan local y tan particular, se ha convertido en un fenómeno global, ¿no? Y cómo está relacionado esto con las plataformas digitales, bueno, ha sido realmente una investigación muy interesante porque combinamos un poco investigación, vamos a decir, más cualitativa de conocimiento del terreno, del espacio, entrevistas, con también ver cifras, con herramientas que la verdad que hay herramientas ahora muy potentes para ver datos en
de la industria musical y ver cómo están posicionados en las plataformas, cómo rotan, cómo los artistas, dónde son escuchados, todo ese tipo de cosas. Estuvimos utilizando una herramienta que se llama Chartmetric, que da información muy relevante, y hicimos ese capítulo para el libro de David. Mm. Y para crear un mapa, digamos, de la música de España, música popular, sobre todo, en un contexto internacional. Por un lado, España como Portugal tiene la ventaja de un lenguaje internacional gracias a sus prácticas imperialistas y coloniales, ¿no? Pero un poco como Portugal, hay problemas que se llaman Brasil, México, Colombia, ¿no? En términos de literatura, ¿no? De poesía, de televisión, de cine y tal vez sobre todo la música, ¿no? Entonces, y por supuesto, España es del norte global, pero no es un país gigante en términos de personas, etcétera, etcétera, ¿no? Más que Portugal, pero ya, ¿no? Hay estas ventajas de este lenguaje internacional y también en los Estados Unidos, ¿no? Y- Ujú. pero también a causa del éxito cultural del colonialismo, otra ventaja en caso de los países de América Latina que tienen industrias grandes. ¿Me entiendes? Sí, sí. En términos Eso es una. del flujo, Sí, perdón, sí. entre España y estos otros países. Esto es un tema, a mí me parece súper interesante, la verdad, porque desde luego una de las claves hoy en día es que la música en español, no la música española, es ahora mismo una música tremendamente emergente a nivel global y yo creo que el reggaetón se ha convertido en un ritmo dominante, podemos decir. Y evidentemente hay un artista como Bad Bunny que es una mega estrella, pero no solo Bad Bunny, podemos hablar de otros artistas. Tú decías Colombia, Puerto Rico, es una... Colombia, Puerto Rico, México, Argentina, en los últimos años han crecido muchísimo. Una de las cosas que detectamos, por ejemplo, haciendo la investigación, es que la industria mexicana y la industria argentina, sus artistas locales han crecido mucho en los últimos 10 años, o menos, o incluso te diría casi desde la pandemia hasta aquí. O sea, ha sido un crecimiento brutal en base además, a lo que podemos hablar como la industria independiente, ¿vale? Muy vinculada a una plataforma como YouTube, básicamente. Entonces, lo que sí que se detecta es que evidentemente la industria española, los artistas españoles, no viajan tan bien hacia afuera en el flujo este que decías, como sí que están llegando aquí un montón de artistas eh, latinoamericanos que son muy fuertes y que tienen una capacidad de movilización muy importante en España, ¿no? Tenemos algún artista global, evidentemente Rosalía es seguramente nuestra gran artista global, una superestrella hoy en día. Y Rosalía es es superestrella en los países angloparlantes también. más en el norte, quizás más, como bien dices, más en la parte anglo incluso, pero bueno, aquí toca en Londres dentro de 2 semanas y llena el O2. Eh, Creo que tiene todo sold out en su gira próxima a nivel global. Pero Rosalía, por ejemplo, es muy interesante porque es una artista que ha innovado. Yo creo que el problema para mí es que en muchos casos nos falta más innovación y que esa innovación viene muchas veces del otro lado del charco. Es decir, un artista como Bad Bunny es muy innovador. ¿Te gusta? O sea, podemos discutir cosas porque hay gente que dice empieza las letras, que si no sé qué. Bueno, a mí me parece un artista que ha trabajado muy bien un montón de cuestiones relacionadas con su estilo, con una adaptación, bueno, hace canciones que enganchan, eso está claro, y que además tienen capacidad de impacto a personas en cualquier idioma, no tienen por qué entender sus letras. Y esto es fundamental, ¿no? Entonces, creo o un artista como Peso Pluma, por ejemplo, mexicano, que también juegan esas fusiones que son muy interesantes entre lo tradicional y vamos a decir la modernidad, lo digital. Y creo que ahí
aquí falta mayor innovación y eso hace y que vienen pegando muy fuerte los artistas desde América Latina y que también creo que se nota mucho eh, como en España cada vez hay más inmigración latina también, latinoamericana, y eso se nota también en digamos, en la escena social, ¿no? Y cuando viene un artista de allá, moviliza a mucha gente de todo el territorio para ir a verle. Bueno, creo que abre muchos temas muy interesantes este flujo, ¿no? De ida y vuelta entre España y América Latina. Y a este contraflujo que mencionas, Shakira sería un ejemplo. Ujú. ¿No? Shakira, popular en España. Sí, hombre, claro. Entonces, un ejemplo también en Miami, por supuesto. Y yo creo que tuvo un impacto específico en Barcelona en el pasado. Pero eso ya era cuestión ya más del papel couché, que dirían, ¿no? Dirección de, La prensa rosa. Sí, hombre, su dirección relación de con reloj. Piqué, evidentemente, claro, claro. Y hablando sobre Shakira, pero sobre todo Rosalía, muy católica, muy anticatólica, mismo tiempo, Rosalía, parece. Sí. Pero también Bad Bunny, inevitablemente se debe hablar sobre el género. Y el género, en el sentido no de género de música, pero género humano, es otro tema tuyo. Has escrito sobre cuestiones de género en la industria, ¿no? Poco, poco porque es un tema o sea, sí que lo trabajé por este informe que hicimos para la Asociación de Mujeres de la Industria Musical, pero es verdad que no es mi especialidad. Yo ahí me apoyé en dos colegas que vienen más del mundo de la sociología, Dafne Montañola y Miguel Ángel Gil, escribano, con los que escribimos el informe y luego hicimos un paper también. Pero fue muy interesante porque fue también un reto entender. A ver, creo que es un tema que preocupa muchísimo en la industria musical, como en la universidad o en cualquier sector, evidentemente. Y era explorar un poco las desigualdades, ¿no? Sigue siendo muy evidente, por ejemplo, en lo más visible, que es los charts de éxitos, ¿no? Donde los hombres siguen situados en la parte más alta. Hay mujeres, evidentemente hay mujeres, pero si uno coge un volumen alto de los top 100 va a encontrar claramente muchos más hombres que mujeres. Luego, en los carteles de los festivales, donde también nos encontramos con falta de diversidad en muchos casos. Pero lo más interesante de este trabajo fue que ellas nos pedían un poco trabajar sobre las trabajadoras de la industria, ¿vale? O sea, no solo qué es lo que pasaba en las estrellas, en los artistas, sino ver también las técnicos, las managers, las administradoras, las programadoras de conciertos. Y fue muy interesante explorar, ¿no? Hasta qué punto ahí había una desigualdad flagrante. Sigue habiendo una desigualdad importantísima y ahí se trabajó, además, también hicimos una metodología doble que funcionó bastante bien, que fue hacer una encuesta por un lado, más cuanti, y luego hicimos unos grupos de discusión en diferentes ciudades de España, donde fuimos hablando con profesionales de la industria que nos daban visiones, nos ayudaban a una confirmación más cualitativa, ¿no? Y fue muy interesante, la verdad, ese trabajo y quedó reflejado. Evidentemente también había un problema como decía mi colega Miguel Ángel Gil, de desigualdad epistemológica, ¿no? Básicamente de partida ya. O sea, como de partida a la hora de que era complejo encontrar hasta bibliografía previa, ¿no? Vamos a decir, directamente sobre el campo. Mm. Entiendo, pero creo que importa que estás haciendo este tipo de investigación y en términos, porque se puede utilizarlo también como modelo en otras áreas. Esta cuestión, por ejemplo, con referencia a cine nacional llamado, ¿no? De índices on-screen y off-screen, o sea, representación en el sentido doble, representación en la pantalla, representación detrás de la pantalla. Sí, esto lo ha hecho muy bien Philip Napoli, ¿no? Él hablaba de la diversidad de la fuerza de trabajo, de la De todo. labor force, y hablaba, por ejemplo, yo me acuerdo un trabajo de Napoli hablando de género, pero también de cuestiones más de origen, ¿no? De los trabajadores o de raza, o de,
de quién controlaba los medios, quién trabajaba en los medios en Estados Unidos, ¿no? Y quiénes eran la fuerza laboral de esos medios. Y eso al final no es solo lo que se ve en la pantalla, que es lo más fácil en muchos casos de trabajar porque es lo más visible, es donde las industrias se ocupan rápidamente de intentar colocar, ¿no? Para intentar dar una diversidad, aunque sea a veces impostada, cuando lo que es muy interesante es saber quién escribe los guiones, quiénes son los técnicos, quiénes trabajan, eh, quiénes deciden lo que se programa o lo que no se programa, y eso es fundamental, ¿no? A nivel de, yo creo, de género, de raza, de clase, te diría también, ¿no? Creo que es tremendamente relevante. Mm. Y relevante también a la cuestión de cómo democratizar los medios generalmente y la cultura. Estoy pensando aquí en las cosas en común y diferentes entre la radio comunitaria y los podcasts. Porque la cosa sobre la radio comunitaria es que es un intento colectivo, ¿no? Inevitablemente. Caso de los podcasts, también con la idea de democratizar acceso, originalmente muy individualista, ahora sí hay este elemento de un individuo que quiere crear un programa llamado, pero por otro lado, sobre todo después de COVID-19, mucha inversión capitalista al punto en donde tenemos como dos lagos, un lago que es como un poco comunitario, pero también individualista, y otro lago, este lago es comercial, es profesional, ¿no? Y es colectivo, pero no colectivo en una manera democrática. ¿Me entiendes? Ujú. Entonces, para ti, ¿cuál sería la relación, si hay relación, entre el intento de democratizar los medios, la cultura, y, por un lado, la radio comunitaria, por otro lado, el podcast? Uy, esta pregunta es interesante, es compleja a la vez. Yo, a ver, creo que el podcast cuando empieza, sabes que empieza, o sea, que digamos que empieza como algo completamente amateur y con gente que decide empezar a hacer programas en su casa, grabarlos en MP3 y utilizan el RSS para distribuirse de manera sencilla. Esto ya es hace también 20 años, 20 y pocos años. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar el podcast como fenómeno, un poco como tecnología al principio, me interesaba, ¿no? esa parte. Y lo que está claro es que el podcast es una tecnología tan sencilla y el concepto es tan sencillo que ha permitido que mucha gente, incluido Toby, se ponga a hacer un podcast en su casa y difunda contenidos, ¿no? Entonces, yo creo que la barrera del acceso, digamos que se permite a la comunicación, por lo menos grabar y subir, vamos a decir. ¿Cuál es el problema hoy en día? Primero, hay una cosa que tú dices que es muy interesante, es el podcast en muchos casos es tremendamente individualista, fuera de contextos, vamos a decir, de comunidad, pero a la vez crean, por ejemplo, es muy interesante como en muchos casos crean comunidades con los oyentes muy sólidas. O sea, porque una de las cosas que también he hecho estos años es programar un festival de podcast. Y entonces me he dado cuenta de cómo las comunidades se crean alrededor de los podcasters. Y es realmente sorprendente, ¿eh? Cómo llenan salas de repente de gente que viene a ver un podcast que a lo mejor no tiene mucha audiencia, pero tiene una audiencia muy fiel y que sigue mucho a esa persona en una cercanía realmente sorprendente, ¿no? Entonces, hay como una dicotomía interesante, ¿no? Por un lado son propuestas individuales que crean cierta comunidad. ¿Qué pasa? Que yo creo que ahí hay un problema para mí fundamental y que además, tú lo has dicho también, es desde el COVID para acá, las grandes plataformas primero empiezan a invertir, luego desinvierten, pero lo que hacen es capitalizar la distribución. Entonces, hay una gran dependencia del algoritmo al final. Se ha creado una dependencia que es decir, si bien que se parece mucho a la de la música, es decir, es muy fácil grabar música y subirla y que se distribuya,
Lo que no es tan fácil es que te vean o te escuchen. Y con los podcasts está pasando igual. Conseguir superar una barrera de audiencia que conforme o que te ayude a crear una comunidad es, es muy difícil, ¿no? Con lo cual ahí entra en el acceso y en la diversidad de la audiencia, entra este mediador que es el algoritmo, que es donde tenemos que pensar ahora y tenemos que trabajar ahora, ¿no? Y luego hablas de la radio comunitaria. Yo creo que la radio comunitaria juega para mí un papel muy interesante porque es la final la posibilidad de asociarse en torno a algo y de crear un proyecto que sea más común y menos individual. Yo, que tampoco soy un súper especialista en radio comunitaria, estamos haciendo esto ahora. Ahí estoy con un colega que sabe muchísimo de esto, que es José Emilio Pérez, no sé si lo conoces, de la Complutense. Él es un súper especialista en radio libre y comunitaria. Y bueno, y yo creo que lo interesante es qué puede aportar hoy la radio comunitaria, porque tú decías, claro, ahora ya cualquiera se puede grabar en casa, con lo cual eso no es lo fundamental, sino lo fundamental es que sea la base de hacer otras cosas. Yo creo que una radio comunitaria permite construir otro tipo de espacio diferencial que nos permita crear una sociedad más democrática, vamos a decir, ¿no? El podcast pues está ahí, pero no sé si ayuda a crear algo más democrático en muchos casos. Eh, pero una radio comunitaria yo creo que sí nos ayuda como espacio a crear espacios más democráticos, ¿no? Y más comunes, vamos a decir. Mm. Caso de España, tengo suscripciones a varios podcasts feministas y excelentes. Y mi pregunta es si o no, sobre todo en España, hay varias tendencias positivas en términos de liberación, en términos de, ¿no? Una política progresista, etcétera, en contraste con radio comunitaria, ¿o no? No entiendo. Está. O sea, hay varios podcasts españoles, por Ah, si ejemplo, consideras que los, que los podcasts son como, en algunos casos, más, vamos a decir, de la izquierda. combativos que la radio comunitaria. Sí, porque como sabes, en los Estados Unidos los podcasts dominantes son de la ultraderecha, un poco como la radio en los 30 en los Estados Unidos, Father Coughlin y estos ultrafascistas de esa época. Es así Mm. ahora. Bueno, a ver, esto, pero va más allá de la radio comunitaria. Yo creo que tú hablas más también en relación con la radio, ¿no? Convencional, podemos decir. Yo, a ver, por ejemplo, en Estados Unidos, a mí siempre hay una cosa que me parece que es fundamental entender, es que esto parece, o sea, como hay gente que descontextualiza la llegada de alguien como Trump, es decir, como si no hubiera pasado nada antes de Trump, ¿no? Es como, no, llegó Trump de la nada, parece. Pero hay que recordar que durante los años 2000 ya, o desde los 90 la radio tenía personajes en la ultraderecha muy famosos y muy sólidos. Acuérdate de este Sigler, ¿no? O más, ahora mismo no recuerdo los nombres. A mí hay un capítulo, un texto, bueno, es un artículo realmente de David Foster Wallace que se llama The Host, que siempre lo recomiendo porque es una maravilla. Lo escribió en su día en The Atlantic y luego apareció en uno de sus libros. Y ese libro, ese texto explicaba tan bien cómo era la radio del medio oeste americano, cómo eran las audiencias y qué suponía eso políticamente, que luego no me extrañó nada la evolución que tomó hacia donde estamos hoy, ¿no? En el caso de los podcasts en Estados Unidos. Y yo creo que en España es verdad que el podcast da pie, pero en España yo creo que también en Estados Unidos da pie a visiones alternativas, diferenciales, combativas y democráticas en muchos casos. Pero lo que es verdad también es que genera otro tipo de discursos y que es fácil, ¿no? Generar ese tipo de discursos desde ahí. Entonces, en España sí que lo que sí que se ha encontrado en en el medio podcast son discursos que no estaban en la radio convencional.
yo creo que es lo que tú dices de algunos discursos más feministas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ha ocurrido para mí? Y ahí yo creo que también podemos discutir un poco, es creo que se empezaron a hacer podcasts de chicas más que feministas en algunos casos, que no es lo mismo, tú sabes, y se empezaron a capitalizar de una manera pop que tengo dudas de que realmente hayan ayudado a hacer un discurso transformador. Pero ahí me faltan herramientas y creo que hay investigadoras que saben mucho más de, ¿no?, de esos diferentes tipos de feminismo, diferentes tipos de discurso, eh, que se representan muy bien en diferentes tipos de podcasts. Si has escuchado podcasts, evidentemente no son todos iguales y sus miradas son muy distintas, ¿no? Mm. Son varios años desde cuando yo investigaba los podcasts, no para escribir, para enseñar, pero para enseñar. Y en esos días, los datos económicos políticos estaban disponibles por negocios comerciales. Y siempre la actitud fue mostrar a compañías con la posibilidad de pagar por publicidad. Aquí es el perfil, ¿no?, de la persona escuchando al podcast. Edad, ingresos anuarios, etcétera, etcétera, etcétera. Para mostrar es de la clase media, media alta, y se puede Ujú, elegir podcasts como objetos positivos en términos de la posibilidad de vender su bullshit a públicos con dinero, ¿no? ujú. Ahora hay más sofisticación en las investigaciones de los podcasts, ¿no? O ya hay esta tendencia solo de hacer investigación comercial, digamos. Mm, a ver, ¿te refieres a nivel académico o por parte de las empresas? Ambos, ambos. Bueno, yo creo que hay como uno de los problemas que ha tenido el podcast, eso está claro, desde luego en España, es su monetización, ¿no? O sea, es decir, el- estamos en mercados muy atomizados y creo que hay mercados tan grandes como el estadounidense que permiten generar nichos y capitalizar audiencias que, aunque no sean muy grandes, son lo suficientemente grandes para tener impacto, ¿no? Y el problema es que yo creo que en España nos falta volumen en algunos casos para que esas audiencias hagan sostenible a un podcast. Entonces, a ver, yo creo que sí que hay investigaciones, pero creo que España no es el sitio donde mejor se hacen, donde más se hacen, a nivel comercial, de pensar qué valor tienen las audiencias de los podcasts y cómo se pueden rentabilizar. Yo creo que hay un problema ahí por parte de los anunciantes y de las agencias de publicidad que no siguen viendo al podcast como un medio que no es lo suficientemente maduro, vamos a decir, o que aporta valor realmente. Y por eso la inversión publicitaria en podcast es tan baja, ¿no? Y luego, en cuanto a la investigación desde la academia, yo creo que ha habido, claro, tú imaginas, en México estuve yo en mi primer congreso de mi vida, que fue ahí en el TEC de Monterrey del Estado de México, una cosa que se llamaba la Bienal Iberoamericana de Comunicación, no sé si te acuerdas, de unos congresos que se llamaban Bienales Iberoamericanas. Y en el 2005 fui a mi primer congreso de mi vida, allá en México, a hablar de podcast. Eh, y Y el mundo te preguntó, ¿qué? ¿de qué está usted hablando? Sí. Sí. Y entonces eh, fue como, si pienso un poco cómo ha cambiado la investigación sobre podcast en estos 20 años, claro, ahora mucha gente habla de podcast hoy en día. Muchísima. De hecho, mira, te voy a contar algo que me ha pasado esta semana. Yo estoy en I Am Seer, soy el co-chair junto a Mia Lindgren del grupo de trabajo sobre música, audio, radio and sound que lanzamos en el año 20, justo en plena pandemia, me acuerdo. Gracias al impulso de Janet Wasco, que fue como que nos dijo, oye, ¿por qué no se hace un grupo de este tipo? Bueno, pues ahí, esta semana hemos cerrado la recepción de papers del último congreso, la evaluación, y es sorprendente porque
más de la mitad de las no, han llegado como 80 propuestas, que está bien, eran de podcast. Muchas de música también. Creo que ahí tuvimos un acierto, ¿no? De abrir la vía de la música en relación con los medios y las redes digitales. Y de radio prácticamente no había nada. Casi nadie investiga radio. Y en el mundo podcast es muy interesante porque sí que uno se encuentra con cuestiones muy diversas. ¿Eh? Hay gente trabajando cosas muy distintas, temáticas diferenciales, gente que mira más desde los estudios culturales, gente que mira más desde la economía política, gente que mira más desde lo marketingiano, vamos a decir, o desde lo empresarial. Pero yo creo que sí que se están generando muchas miradas alrededor del medio. ¿Qué pasa? Que una vez más, ahora aquí entra en juego la discusión que ya está entrando, está creciendo muchísimo sobre qué es el podcast, con el crecimiento del video podcast el intento, ¿no?, de cooptación del concepto por parte de YouTube y de Spotify para convertirlo simplemente en un formato de vídeo de dos personas charlando, cuando un podcast es mucho más, evidentemente. En el caso de este video podcast, fue muchísima inversión. Mm, Durante la mitad de la carrera, digamos, de COVID-19 por corporaciones en ese género, a causa de su popularidad durante las primeras Ujú. olas de COVID. Se dice que la popularidad del video podcast disminuyó después de COVID, poco a poco. No, lo que bajó fue la popularidad del audio podcast, es decir, donde entran al principio las compañías a invertir es en audio. O sea, Spotify, Amazon compra Wondery, Spotify compra también una Gimlet y un montón de empresas relacionadas con el audio. Y la apuesta inicial, recuerda, Toby, es que es por el audio. Ellos, de hecho, recuerda que Daniel Ajá. Ek decía de Spotify, dijo que Spotify ya no es una empresa más de música, sino que es una empresa de audio. Y, y lo interesante fue así, el cambio posterior. Es como YouTube de repente empieza a marcar el paso. Ah, sí, sí, sí. Eso No, eso es lo parte interesante. de YouTube, sí. Pero en términos de las otras corporaciones grandes, no eran inversiones exitosas. Sí, eso es muy interesante, porque yo creo que ellos invierten, ahí hay discusión, ¿no? Yo me acuerdo de discutir esto con gente del sector en España, claro, cuando de repente cuando llega el COVID, post-COVID, y llega toda esa inversión, claro, de repente empezó a crearse una especie de industria. O sea, veíamos que había un montón de plataformas invirtiendo en contenidos de audio, en producción, comprando compañías directamente, pero también produciendo podcasts en países como España, Argentina, Brasil, Estados Unidos. Se crean podcasts maravillosos, series de documental estupendas, ficciones buenísimas, pero uno no sabe si la estrategia, de repente Spotify sale a bolsa en todo este proceso, Spotify no da los rendimientos que da económicos, en general, no solo por los podcasts. Entonces, yo creo que lo que hizo fue una estrategia de entrar al mercado y quedarse con el mercado, es decir, conseguir una audiencia general de podcast y luego darse cuenta que el modelo era YouTube, es decir, los contenidos me los van a dar gratis. No me hace falta gastarme dinero en producir, solo les pagaré un poquito de la publicidad que consiga. Con lo cual el modelo de negocio tiene mucho menos riesgo el que tienen ahora, ¿no? Es decir, yo al principio invierto, consigo la audiencia, ya tengo la audiencia aquí. ¿Qué pasa? Que una cosa que ha pasado que es que como si tú pones mucho dinero en el podcast conversacional al final es muy fácil ponerle una cámara y que se convierta en un programa de televisión barato, que es lo que es el video podcast. Y entonces es muy fácil que el mercado, primero que YouTube se quede ese mercado, y entonces, ¿qué hace Spotify? Va detrás y dice, bueno, pues yo ahora lo que empiezo es alentar, no producir yo video podcast, sino permitir que se distribuyan video podcast desde mi plataforma y ayudar a monetizar para monetizar yo.
intentando competir. ¿Qué pasa? Claro que en todo este proceso hay elementos que son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el rol de la televisión, pero del dispositivo televisión en el hogar. Y cómo los medios y las empresas tecnológicas empiezan a detectar que mucha parte de la audiencia dispara sus videopodcasts desde YouTube a la tele. Entonces, en ese momento, los videopodcasts de YouTube se convierten en competidores de Spotify y de Netflix. Y por eso Netflix ahora, de repente, invierte también en videopodcasts. ¿Sabes? No sé si has visto que han comprado exclusividad temporal de algunos videopodcasts. Porque la disputa ahora está en la pantalla, en la tele. Volvemos a la tele, ¿no? La disputa está en la pantalla. Y yo creo que ahí lo que tiene que pensar en la industria del audio es pensar a volver a su origen, a su lugar, ¿no? Oye, los podcasts somos nosotros, somos contenidos sonoros, fáciles de producir, pero también para producir grandes historias, solo en audio, que la gente pueda consumir de muchas maneras. Y, y que, bueno, pues el vídeo al final se está convirtiendo, el video podcast, en una competencia, te diría que de la televisión también. Y es otra historia, ¿no? Vamos a decir. Y tengo una pregunta más para ti, profe, si puedo. Y, Sí, de- dime. y después de tu respuesta, por supuesto, quisiera abrir a ti la oportunidad de añadir algo de tu elección que podría ser un comentario sobre terreno que ya hemos, ¿no?, considerado o tema completamente nuevo. Mi última pregunta es sobre lo estético. Lo estético en términos de los llamados valores de producción. Un ejemplo, el camarón en la música. Ah, estético de la calle, ¿no? Estético Ujú, naturalista, ¿no? ujú. Contra valores de producción muy altos, ¿no? Y dónde se puede, cómo se puede considerar lo estético, por un lado, estético callejero o naturalista o artesanal, contra estética de valores, como digo, altos de producción, en términos de la radio comunitaria, en términos de los podcasts. Em, Esto es interesante porque, claro, una de las claves, ¿no? de los debates de hoy, ¿no? Es una de las palabras más utilizadas, lo de la autenticidad. Yo creo que vas por ahí un poco, ¿no? ¿Qué es lo auténtico? Y cómo ahí el podcast, evidentemente, ha jugado una de sus grandes bazas, ha sido que esto es una conversación natural, ¿no? Que esto es una conversación de baja, donde la producción no es muy importante. Bueno, que lo que nos importa es la charla, que suena natural y me engancha. Creo que, bueno, ahí una de las cosas que se han dado cuenta, evidentemente, los medios es que con baja, que sí, que no hace falta gastar tanto en producción a veces para conseguir grandes audiencias. Y esto es algo que hizo en su día la música, como decías. No sé si Camarón, porque tenía un productor muy bueno que era Ricardo Pachón. O sea, podemos pensar que Camarón Lo que era dices es callejero. que el camarón no fue auténtico. No, sí, él era auténtico, era un genio absoluto, pero quiero decir que había una gran producción detrás también. Pero evidentemente sí que una de las cosas que ha hecho la música durante mucho tiempo, es decir, y yo creo que ahí los podcasts por eso se parecen bastante a la música, es como desde el underground transformaba la estética, desde el tiempo del punk, ¿no? El underground transforma la estética y luego ¿quién lo capitaliza? El mainstream, ¿no? Y creo que eso es un discurso, o vamos a decir, un relato, un orden estético que se ha ido eh, viendo en todos los medios y en todas las formas de creación cultural, ¿no? Al final, la forma de creación o la creación desde el underground era la que innovaba, la que transforma, muchas veces con un bajo presupuesto, y luego viene capitalizado por las grandes majors o las grandes tecnológicas hoy en día. Pero vamos, las grandes tecnológicas de los 80 que capitalizaron el crecimiento del punk, las grandes sellos fueron Virgin o fuera EMI, las grandes tecnológicas de aquella época eran Sony o Panasonic, vamos a decir. Y hoy en día
pues las grandes tecnológicas que capitalizan todo eso son Apple, Google o, o Meta. Mm. Y finalmente, profe, viejo, hay cosas que quisieras añadir. Como digo, pueden ser cosas que tienen conexiones con nuestra conversación anterior o pueden ser temas nuevos a esta conversación. Mm, Mira, pues bueno, si quieres te cuento un poco lo que me ocupa también a nivel de investigación hace un tiempo y que ahora estoy como más metido en ese tema. Me interesa mucho el tema de las infraestructuras, ¿no? En infraestructuras digitales, todo lo que tiene que ver con el data, los datos, y menos quizá la inteligencia artificial, porque me parece que es un tema que ya se va a estudiar bastante, pero que hace unos años empecé con una investigación que se publicó en la revista First Monday, que era la cadena de valor del dato. Por cierto, First Monday, que deja de publicarse, no sé si lo sabes, salió el otro día, que la revista First Monday, que es un journal open de la Universidad de Chicago, de Illinois, deja de publicarse. Y es una pena porque era un open source público bien gestionado y con una... En estos, y no era propiedad de ninguna gran editorial académica, era completamente independiente. Bueno, pues ahí trabajé un poco sobre el valor de los datos, ¿no? Dentro de las industrias sonoras y ahora estoy viendo un poco qué rol juegan las infraestructuras digitales en todos esos procesos de distribución. O sea, buscar repensar un poco el rol de los mandatos públicos sobre las infraestructuras, ¿no? Y ver cómo podemos transformar la distribución o qué se puede aportar desde lo público a la actual distribución, tanto de música como de podcast. Y en eso estoy trabajando aquí ahora, el concepto de Digital Public Infrastructures, o de infraestructuras digitales públicas, espacios públicos digitales, que eso lo ha trabajado muy bien tu colega George Judice. Bueno, pues pensar un poco qué se puede hacer, ¿no? En este contexto. ¿Qué hacer? Porque al final, si solo... O sea, una de las cosas que me apetece y hace tiempo, y no sé tú qué piensas, pero yo creo que el modelo de paper está agotado. Se publican demasiados papers y creo que desde la universidad, desde la academia, tenemos que hacer investigación más aplicada desde la universidad en comunicación, te diría, sobre todo que es nuestro campo. Creo que tenemos que hacer más cosas aplicadas, hacer más cosas, no solo escribir, porque en el panorama actual, además, cada día cuesta más emerger con los textos dentro de todo lo que se publica y creo que es un modelo que nos lleva a, a ser completamente prescindibles en un futuro cercano y más en los tiempos de la IAG. Así que con esto te... De acuerdo, solo una cosa, que cuestiones filosóficas importan y pueden ser muy aplicadas. No hay, yo creo, hambre popular por la teoría cultural en general, pero en términos de lo que es la vida bonita, lo que es la conducta bonita, etcétera, etcétera, hay mucha hambre popular. Ujú. Este contexto se puede incluir, ¿no? Se puede incluir elementos teóricos en la investigación aplicada para mostrar la Sí, sí, relevancia, ¿no? sin duda. Los intentos, ¿no? No, no, y buscar, como buscar también investigaciones híbridas. O sea, por ejemplo, tu podcast este es una forma muy interesante. Esto es investigación lo que haces. Es otra forma de hacer investigación y de difundir la investigación. Bueno, pues es una forma. Creo que tenemos que ir más a la acción, con, desde luego, una acción que no sea impulsada por los valores del mercado, vamos a decir, ¿no? Sino impulsada por el saber, por la transformación, por buscar nuevas formas de hacer, ¿no? Y hacer cosas distintas y de innovar realmente, no solo además de una innovación desde un punto de vista puramente económico, pensar también en innovación cultural, innovación social. Yo creo que tenemos que, desde las universidades, a mí por ejemplo hay un modelo que siempre me gustó, me parece que las college radios en Estados Unidos hicieron mucho más por la cultura que muchas de esas universidades a nivel de investigación. Y yo creo que
yo me acuerdo cuando fui a Canadá, a McGill University, y vi su radio, la radio que tienen comunitaria, que es una mezcla entre college y comunitaria, el impacto que tenía sobre el campus, sobre la ciudad, era súper interesante, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que buscar, o sea, creo que México, por ejemplo, es un ejemplo donde tiene grandes medios universitarios que a veces se han dejado de lado y que creo que tienen que ser fuerzas de transformación de lo mediático, ¿no? Y yo creo que en las universidades tenemos que apostar, ¿no? Por esa transformación, ¿no? Por esa conexión con la sociedad. Y creo que en el paper nos quedamos muchas veces en una nube, que hay que hacer papers, pero igual no tantos. Básicamente, Y, eso que te y- digo. y es la cosa irónica sobre la academia actualmente, profe, yo creo. Por un lado, se debe mostrar calidad de sus investigaciones y la calidad está determinada por esta mierda. Por el index. Por Por el otro index lado, de... por otro lado, se debe mostrar relevancia y muchas veces la relevancia es la aplicación capitalista o gubernamental, Total, no a la gente. total, total. Sí, sí, eso está... O sea, yo, por ejemplo, no lo he hecho yo, no es un proyecto mío porque es un proyecto de los estudiantes. En la universidad, yo te decía que llevaba 20 años, pues llevamos intentando 20 años, han llegado proyectos de radio universitaria en la Carlos III. Bueno, pues por fin, el año pasado se consiguió montar una radio universitaria. Y eso es decir, esto es transformación de la comunidad universitaria, aprendizaje de los estudiantes que están participando de eso. Ahí van a aprender mucho más, muchos de ellos, que seguramente lo que les contemos en muchas cosas en el aula. Lo que les contemos en el aula tiene que apoyar a eso, tiene que ayudar a eso. Pero esos proyectos son los que yo creo que tienen al final importancia, ¿no? Eh, visto esto con perspectiva ya de señor mayor. Y que creo que tenemos que buscar como esa conjunción, esa hibridez, ¿no? Entre lo teórico y lo práctico, y que sea puesto en valor, ¿no? Que sea puesto en valor por parte de la gente que evalúa todo esto, ¿no? Donde parece que solo importan cuántos JCRs tienes en revistas de alto impacto, de editoriales privadas, de globales, que se están forrando a costa de nuestro trabajo, básicamente. Llamando a comunicar. Mi- 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 Bueno, Mil gracias, Nacho. Como siempre, bueno, Toby, placer de hablar contigo. Aprendo mucho de tus publicaciones, pero mucho más de hablar contigo. muchas gracias por la entrevista. Esto es un privilegio, porque Toby, tú sabes que eres una estrella. Eres una estrella del pop y de la academia. Entonces es un privilegio haber estado aquí en este podcast.